Las 5:30 en punto, una hora menos en Canarias. Aquí tenemos a Marlasca y a Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola. Vamos a hablar del pederasta de Madrid, que está en la cárcel acusado de atacar a 5 niñas e intentarlo con otras 3. Antonio Ortiz, un parado aficionado al culturismo, 2 veces casado, padre de 2 hijos de 19 y 17 años. Es un trampero, dice Marlasca y Rendueles, o sea, un pederasta que ponía trampas a sus víctimas para poder llevárselas. El sumario de la investigación contra él, que hoy nos van a desbrozar Luis y Manu, muestra, pues eso, los trucos que él usó para engañar a esas niñas, y también que no se trata de ninguna mente privilegiada, como al principio se nos hacía creer, ¿no?, de alguien especialmente audaz. No, es un criminal despiadado al que hicieron frente cientos de policías, también las niñas supervivientes y varios ciudadanos anónimos de los que hoy vamos a hablar. Decís que era un pederasta trampero, o sea, alguien que usa trucos para engañar a las niñas. En principio no las secuestraba con violencia, por la fuerza, sino con artimañas. Sí, la violencia ha llegado después. Ortiz no es un tipo muy inteligente, no es muy listo, más bien es un tipo bastante simple. En lo que sí destaca es que es un desalmado. A la primera niña china, a la que engañó en Coslada, en julio del año 2013, la vio salir con una llave al cuello, cruzando un semáforo. La mamá de esa niña, la había enviado a comprar unas patatas fritas. Y Ortiz, cuando la vio cruzar, fingió que hablaba por teléfono móvil y dijo en voz alta: sí, ya la veo, ya está aquí, yo la acompaño a casa. A la niña dominicana, a la que agredió en agosto de este año, que fue su última víctima, le dijo que se marchara con él para darle una sorpresa a su abuelo. Y a la cría española, que estaba con 2 amigas junto a una tienda de chucherías, la que secuestró el pasado mes de abril, le dijo que su madre le había encargado probarse unos vestidos de modelo. Claro, esos trucos, piensen ustedes que funcionan con niñas pequeñas, claro, porque son pobrecitas, son ingenuas, son confiadas. Claro, pero ni así le funcionaba siempre. El mismo día que atacó a esa niña española que hablábamos, lo intentó, poco antes, muy cerca de allí, en el mismo barrio, con otra cría, a la que intentó usar el mismo truco para engañarla. Le dijo que tenía que entregarle ropa para su madre, pero la niña dijo que se lo iba a consultar a su papá y que enseguida volvía. Entonces Ortiz huyó. En agosto del 2014 lo intentó también con otra cría española que estaba jugando en un parque. Le dijo que sus padres, que estaban sentados muy cerca en una terraza en un bar, le habían dicho que se fuera con él, pero la cría le contestó que sus padres no le dejaban hablar con desconocidos. Bueno, pues, al final habrá que repetirle 1000 veces eso a todos los niños y niñas pequeños, ¿no? En otras ocasiones, en cambio, sí que consiguió llevarse a las criaturas y luego hacerlas pasar por un auténtico calvario. Sí, Ortiz observaba a las crías durante un rato y elegía a su víctima, lo digo por si los abogados tienen tentaciones de hablar de impulsos, elegía a su víctima. Ya. Le gustaban las niñas de aspecto muy frágil, muy pequeñitas. Cuando se lleva a la niña española en el mes de abril, la cría está jugando con otras 2 amigas y el pederasta las escucha, las oye jugar y sabe el nombre de una de ellas. Se acerca entonces y pregunta por ese nombre. Pero la niña que levanta la mano no es la que le gusta a él, no es la más frágil. Y entonces él improvisa y dice: no vengo a buscarte a ti, vengo a ti. Señala a la que él ha elegido y le dice: me ha dicho tu mamá que te vengas conmigo a probarte ropa de modelo. Las otras 2 niñas, que son verdaderamente 2 heroínas, como su amiga, deciden seguir al pederasta, incluso ellas por su propio pie, pero este se da la vuelta y les dice que tienen que esperar 5 minutos. Las crías se van a la terraza cercana donde están sus padres y cuentan lo que ha pasado. Lo que pasa es que ya es tarde, él ya se ha ido. Una de esas crías, que se libró de un tormento terrible, por cierto, ha sido una de las testigos que en rueda ha reconocido a Antonio Ortiz sin ningún género de dudas. Y decís que en este caso, en el de la niña de Madrid, Ortiz también improvisa, ¿no? Porque en aquel momento no tiene dónde llevarla para torturarla. Eso es, la niña se da cuenta muy pronto de que la están engañando, incluso después de que él la obliga a tomarse varias pastillas de lorazepam. La niña ve desde dentro del coche que se aleja de sus padres, empieza a llorar. Y ve también cómo Ortiz para, se baja del coche, fuma un cigarrillo, llama por teléfono móvil, vuelve a bajar, vuelve a subir. La niña intenta escaparse en una de esas salidas de Ortiz, pero el hombre ha dejado el coche cerrado por fuera. Y lo que estaba ocurriendo, que es muy simple, es que el pederasta había llamado por teléfono a su madre, con la que él vivía en Madrid, para pedirle las llaves del piso vacío que tenían. Ortiz fue incluso con la niña dentro del coche a casa de su madre, subió, cogió las llaves de esa casa y se llevó a la niña. No fue nada sofisticado, no había ningún plan, es tan cotidiano, tan simple como terrible. Como terrible, desde luego, y en ese piso es donde hay la primera prueba científica definitiva contra Ortiz. Sí. Son 2 huellas de esa niña y una del propio Ortiz en el colchón. Es una prueba definitiva y es prácticamente el primer clavo en el ataúd de Ortiz, el ataúd judicial por lo menos, ¿no? Porque sitúa a la niña en el lugar donde fue agredida sexualmente y la sitúa sin ningún género de dudas, además. Además falta el análisis del vómito que recogió la policía en el piso. La cría recuerda en su declaración que había vomitado 2 veces y la niña lo contó todo e impresiona mucho como leerlo, como lo hemos leído Luis y yo estos días en el sumario, ¿no? La cría dibuja
dibuja todo, dibuja el portal, dibuja las inmediaciones, el aparcamiento, recuerda incluso hasta que el ascensor tenía un telefonillo para personas ciegas. Es de verdad, esa cría leyendo todo lo que hemos leído y viendo sus dibujos es una verdadera campeona, una superviviente. No vamos a entrar aquí en detalles de lo que el desalmado de Ortiz le obligó a hacer, y solo contaremos uno. La cría, con palabras de la niña, ¿no? Ella dice que apareció de pronto desnudo, con una toalla en la cintura, y le dijo: te voy a dar unas clases. Horas después la abandonó junto a la estación de metro de Canillejas, le abrió la puerta del coche sin bajarse y le dijo: bájate, que ahí está tu madre esperándote. Imaginen por un momento, y se rompe el corazón, a esa pobre niña perdida, muy herida, en esa estación de metro. Ahí es donde aparecen, por fin, algunas personas buenas. Sí, desde luego. El dueño de un bar, por ejemplo, que estaba ya cerrando el local hacia la 1:15 de la madrugada, y 2 clientes ven a la cría desorientada, sola, llorando, con el puño muy cerrado, apretando muy fuerte una bolsa de golosinas. Lleva la camiseta al revés y le dicen: a ver, cariño, ¿a dónde vas?, le pregunta. Y la cría dice: mi mamá me está esperando. Llegan al lugar, una mujer, acuden los trabajadores del metro, la cría sigue llorando. Una empleada, y vamos a decir su nombre porque se lo merece, Concepción, se queda consolando a la cría, ella sola, hasta que llega la policía, por fin. Y hay otra ocasión, en el mes de julio, en la que consigue que su madre le deje las llaves de la casa vacía, ¿no? Uh-huh. Y allí lleva a otra niña también a la que secuestra. Sí, el que ya era enemigo público número 1 aquí en Madrid se acerca a una niña china que está sentada en una sillita en la puerta de la tienda de sus padres. La niña está haciendo pulseritas de goma, esas que están tan de moda ahora en los críos, ¿no? Y Ortiz se acerca y le pregunta si ya sabe hacerlas sola, si puede enseñarle a hacerlas. La acaba montando en el coche y se van hacia la casa otra vez de la madre del pederasta. Hacia las 11:15 de la noche, una mujer joven que vuelve a casa después de pasear el perro escucha una voz de una niña que grita desconsolada diciendo: quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá. Se acerca a ayudarla. Adriana, también decimos el nombre porque también se lo merece, se llama esta joven, trata de consolarla, la abraza, le pregunta su nombre. La niña casi no responde, tiene el pelo mojado todavía y está temblando. Llaman a la policía y la niña, incluso con la policía delante, no se separa de Adriana, la abraza. Los policías tienen que hacer un interrogatorio muy particular, solamente porque la niña no habla. Yeah. Vamos a decir las 2 preguntas que le hicieron. ¿Te has duchado? Y la niña mueve la cabeza en sentido afirmativo. Y luego le preguntan: ¿te has duchado sola? Y la niña mueve la cabeza diciendo que no. Bueno, pues esa niña sufre lesiones gravísimas. No vamos a entrar en detalles, pero muy graves. Tiene que ser operada esa noche. La operación afortunadamente sale bien, pero la niña está mal, está muy mal. Apenas habla, está rota. Sí, la lectura de solo del parte que hace el hospital y que está incorporado al sumario es devastadora. Hay un detalle que sirve muy bien para dibujar lo que sufrió esa cría y su madre. 2 policías acuden días después al hospital, para interrogar a la madre, que no se separa del lecho de su hija, y cuando están preguntando en busca de pistas, en busca de algún detalle para poder cazar a este malnacido, el interrogatorio tiene que suspenderse porque la niña se ha despertado y empieza a llamar a gritos llorando a su mamá, que está en la habitación de al lado hablando con los policías. Sin embargo, a veces, y esta puede ser una de ellas, la vida sale adelante, contra todo pronóstico. La niña ha mejorado mucho de sus lesiones, le dieron el alta en el hospital y ha sido capaz últimamente incluso de participar en una rueda de reconocimiento. Le mostraron en una grabación una sala donde estaban Ortiz y otros 4 hombres muy parecidos a él, y la niña, que volvía a temblar y que incluso tuvo que ser cogida en brazos por la juez y por una mujer policía, señaló a Ortiz sin dudar y dijo: ese es el hombre malo. O sea, hay 2 niñas que le han reconocido claramente, además de las pruebas científicas, de las huellas científicas de una de ellas en la casa. Pero recordemos que hay un ataque, la tercera agresión sexual, que se produce en agosto, en plena calle. Sí, porque la madre de Ortiz no se fiaba de él, no le dejaba las llaves de casa permanentemente. Afortunadamente, no queremos ni pensar lo que habría sido si hubiese tenido esa casa siempre a su disposición. Así que el día 22 de agosto, el pederasta asalta a una niña dominicana a la que ve por la calle. Observó que un hombre mayor, el tío de la niña, estaba con ella y en un despiste se acercó a la niña y le preguntó: ¿estás con tu abuelo? Vamos a darle una sorpresa. Le propuso entrar en el coche, tumbarse en la parte de atrás y darle un susto a su familiar. Entonces arrancó hacia un descampado próximo a la M40. Paró en una tienda a comprar un bote de Nivea y siguió su camino. Este último ataque es muy improvisado, muy cutre, muy chabacano. Él está en un lugar poco visible, pero por el que pasa gente de vez en cuando. Y otra vez vamos a contar muy poco de lo que ocurrió allí. La niña, otra superviviente, recuerda que el tipo sudaba mucho, que incluso a ella le caían encima gotas de sudor de ese tipo, ¿no? Y que también luego, cuando todo acabó, le tiró por encima una botella de agua antes de que se vistiera,
antes de dejarla abandonada allí. Sí, claro, porque en este caso no podía ducharla, no estaban en el piso, no podía ducharla y él Eso querría borrar las huellas biológicas, los restos, claro. Exactamente, y esto tiene una explicación. Ortiz pasó 7 años en prisión por secuestrar y por agredir sexualmente a una niña a la salida de un colegio. Se declaró inocente, lo que pasa es que el ADN del suyo estaba en la ropa de la cría, en la ropa interior de la cría. De forma que este tipejo, aprendió que no debía dejar huellas biológicas en sus ataques. Pero en este ataque de esta niña dominicana hay también varias buenas personas, o sea, varios buenos vecinos que están casi a punto de dar caza al pederasta, casi. Sí, de hecho un chaval de raza negra lo ve, porque pasa por allí y ve a la niña llorando, sola, y le pregunta si le ocurre algo, pero la cría no se atreve a decirle la verdad, le dice que no pasa nada, y no se atreve porque Ortiz está allí, a 200 metros de distancia, Pobrecita. porque está caminando hacia el coche y ella todavía le ve de espaldas, ¿no? Y muy poco después, un vigilante de seguridad de una empresa cercana acude otra vez en ayuda de la cría, que ya por fin le cuenta lo que ha ocurrido. Hay una mujer, Itziar, que pasea por la zona con su bebé en el carrito. La mujer cuenta que le llamó la atención porque vio cómo el hombre caminaba adelante, tuvo que ser necesariamente después de la agresión, sin preocuparse de la cría, que le seguía como un perrito abandonado, dice en su declaración. Pobrecita. Pues bien, Itziar también ha reconocido a Ortiz en el juzgado y será otra testigo contra él. En este caso, el teléfono del pederasta también va a ayudar a condenarle. Qué bien, qué suerte tenemos con las nuevas tecnologías, ¿eh? Cuando estaba con la última cría, en la que estamos hablando, la niña dominicana, sonó el teléfono, alguien le llamó. La policía ha analizado las horas y los lugares y demuestra que Ortiz su teléfono estaba donde se secuestró a la niña y donde se la agredió sexualmente. Además del reconocimiento de esta niña, que también ha reconocido, y de la mamá testigo que te decía Manu. El teléfono de Ortiz le sitúa al menos en otros 3 días y lugares de las agresiones, incluida la primera y de la que menos pruebas hay, la de la cría china de Coslada, la del mes de julio del 2013. Ese mediodía, el móvil del pederasta estaba allí, en Coslada, a la hora de esa agresión. Está clarísimo, pasa poco más de un año, por tanto, entre su primer ataque frustrado hasta que le detienen en Santander, donde se había escondido. Por cierto, que su madre y su entorno parece que no sospechaban nada. La madre no se fiaba de Ortiz, ¿eh? Ya hemos visto que ni siquiera le dejaba las llaves del piso pero de ahí vacío. a sospechar... Ella sabía que era un delincuente, lo mismo cobraba deudas, que daba una paliza, no trabajaba, lo mismo podía participar en un atraco, sí sabía que era un delincuente y también sabía que había estado en prisión por agredir a una niña, pero lo cierto es que tras las agresiones Ortiz iba a dormir a casa de su madre. Una tarde incluso le comentó que la policía le había parado y le había pedido el carnet de identidad, el DNI, y la madre le contestó: será por el asunto del pederasta ese del barrio. La mujer tuvo un ataque de ansiedad cuando supo que su hijo estaba detenido y era el monstruo que todos buscaban. Un ataque que tuvo que ir al SAMUR incluso. Sí. En cuanto a su entorno, Ortiz tenía una pareja, la que había conocido en prisión, con la que tenía una relación más o menos, normal. Pastillas, sexo duro, se dedicaban a proteger animales. Ambos fueron, por ejemplo, a recoger a un galgo abandonado en la provincia de Toledo. La madre de sus 2 hijos, con la que discutía porque no le pasaba la pensión y, por ejemplo, los chavales no podían comprar los libros escolares. Uno de los críos, por cierto, le dice a su padre, y lo escucha la policía, que quiere ser agente de policía. Y tiene una segunda esposa, una mujer venezolana, que le denunció 2 veces por malos tratos y que era la dueña del coche con el que cometió esas primeras agresiones, el famoso Toyota. Yeah. Se lo vendió por 3.000 euros que Ortiz no le pagó nunca. ¿Y entonces de qué vivía este delincuente durante este tiempo? Porque si no tenía trabajo estable. Hacía chapuzas, de hecho se fue a Santander para ayudar a su tío en una obra, cobraba deudas, trapicheaba con anabolizantes, con esteroides, recuperaba algunos coches de personas que no los habían pagado y también cobraba el paro, el subsidio de paro. De hecho, cuando se sentía ya muy presionado, en septiembre decide irse de Madrid y se olvida de ir al INEM a sellar el paro y le llaman reclamándole los 9 días de prestaciones que había cobrado. Ya. La pregunta del millón, lo estoy viendo a través de las redes sociales. Se preguntan los oyentes cuántos años va a pasar en la cárcel este hombre si es condenado. Bueno, ahora los talibanes del garantismo ya sabes que nos dicen que respetemos la presunción de inocencia de este individuo y que a lo mejor hay que acabar con todo el procedimiento por todo lo que hemos hablado de él. Sí, pero sí. Bueno, falta por analizarse todavía algunos pelos. Por cierto, a todos esos talibanes les recomendaría una lecturita del sumario. Falta por analizarse algunos pelos que se encontraron en el desagüe del piso, los restos del vómito, los teléfonos. Todavía falta por algunos informes de ese tipo. Todo indica que al menos no se va a librar de 3 agresiones sexuales y secuestros o detenciones ilegales. La niña española, la del mes de abril, la niña china, la del mes de junio, sí, y la cría dominicana, la del mes de agosto. Eso sí, todo el mundo hace bien su trabajo, y otra vez sin entrar en detalles, pero según el tipo de agresión que cometió, deberían ser 3 condenas de por lo menos 15 años cada una. Es decir, sumamos 45 años. 45. Si se consigue, que confiamos en que sí,
condenarlo por la primera niña china de Coslada y otras 2 más en Madrid que fueron frustrados, la pena de Ortiz va a aumentar. Otro tema es el tiempo que va a cumplir, ¿eh? Ayer hablábamos con un policía veterano que ha sido clave en las investigaciones contra el pederasta y nos decía, entre escéptico y provocador, conseguiremos que se coma 10 años de talego. Cuando le dijimos que tendrían que ser muchos más, él contestó: qué gusto me da estos días ver en la tele cómo va a ser la boda de Charles Manson. Han pasado 43 años de los crímenes de Charles Manson, que cumple ahora 70 años, y fue condenado a cadena perpetua. Y Manson se va a casar en prisión próximamente con una chica de 26 años, y la próxima vista donde se estudiará su posible libertad será el año 2027, cuando Manson cumpla los 83. Entiendo lo que dice ese policía, ¿eh? Que le gusta ver cómo Charles Manson, 43 años después, sigue cumpliendo con su condena perpetua y su cadena perpetua. Lo entiendo perfectamente porque muchos pensamos como él. En este caso sí, desde luego. Y sé que esto no es correcto, pero ojalá hubiese una condena de ese calibre para este tipo. Ojalá. Gracias, Manu. Luis, hasta la semana que viene. Un beso.